Buenos días a todos. Bienvenidos al canal de sabiduría profunda y espiritual del maestro Josep Gimbernat. Es que no puedo. Ese no era yo, ni en mis peores épocas. Corta. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Preparados para la gran movida? Pues vamos a comentar ya las últimas tendencias en espiritualidad. Entra vídeo. A ver, es que es imposible aguantarse. ¿Pero quién puñetas ha escrito esta porquería de guión? ¿Un enemigo mío? Venga, hombre, corta. Pues no, de verdad, ninguna de estas introducciones me muestran a mí como soy ahora. Aunque debo decir que en parte sí que es cierto que hay algo de las dos en mí, pero el resultado actual es muy diferente. A ver, yo recuerdo cuando era joven que mi mente de quinto rayo, si no sabéis lo que es, aquí tenéis un vídeo donde hablo de los rayos, y mis emociones de séptimo rayo, otro vídeo sobre el séptimo rayo, mirad este otro vídeo, y así sabréis, no tengo que explicarlo ahora, ¿no? Pues esta manera de ser, mi mente y mis emociones, me hacían muy parecido a la primera introducción que habéis visto. Sí, es verdad. Me parecía demasiado, por desgracia, ahora mismo, ¿no? Serio, circunspecto, sin gracia, y encima pagado de mí mismo. En resumen, un pedante inaguantable. Es cierto, lo tengo que reconocer. No que lo sea ahora, ¿eh? Tranquilos, no. Pero sí que lo era. Lo era hace bastante tiempo. Y, bueno, por mis tendencias, como digo, ¿no? Yo siempre comento que en mi juventud me parecía bastante al humorista Eugenio. Solo que sin chistes y sin ninguna gracia. Digamos, un enterrador era más alegre que yo. Pero la vida, mejor dicho, el alma, a través de las vivencias que nos trae, nos enseña y nos educa. Y si una cosa aprendí es que la seriedad no tiene nada que ver con la espiritualidad. Está reñida, de hecho. Así que fui incorporando la alegría en mi vida, mi mundo, mi manera de expresarme. Ahí sí que quizás a veces me he pasado un poco, ¿eh? Puedo parecerme a la segunda de las introducciones. También, a veces, podría decir que soy irreverente, pasota, divertido. Bien, creo que a mi edad ya he encontrado un equilibrio bastante aceptable, ¿no? Supongo que ya era hora. Mi trabajo y mi vocación es la difusión de lo que se suele llamar crecimiento personal y espiritualidad, que queda muy serio, ¿no? Y lo es serio, es verdad. Yo prefiero decir que ayudo a la gente, a las personas, a encontrar la paz, la serenidad y la alegría. Estas tres cosas juntas, no una de ellas solas. Ni solo alegría, entonces sería ocio y diversión únicamente, ni solo serenidad y paz, y pasarnos el día haciendo meditación, cantando el Om, etc. Y desconectados del mundo físico. No, todo junto, ¿no? Y para ello, uso y difundo la sabiduría profunda, con seriedad, profundidad y respeto, eso sí, pero a la vez explicando y demostrando que la alegría forma parte intrínseca de lo espiritual. Que la seriedad y falta de humor no es nada, no es ningún indicio de ser espiritual, sino exactamente al contrario. Es un indicio de tomarse demasiado en serio a sí mismo y haber caído en el orgullo espiritual. ¿De acuerdo? En este canal de vídeos de YouTube, que podéis ver y que está todo lleno de vídeos y que seguirá aumentando constantemente, me he propuesto que sea realmente una especie de enciclopedia del mundo espiritual y del crecimiento personal, con todo tipo de temas, de los que yo conozco, evidentemente, pues podréis ver buena cuenta de todo eso que os estoy explicando. Encontraréis vídeos donde parezco un sacerdote de algún culto del Señor de los Anillos, parezco sacado de ahí. Y evidentemente otros en donde a lo mejor os saco de quicio con mis comentarios irreverentes. Lo siento, soy así, pero precisamente por eso os puedo asegurar que en todos soy auténtico. Os cuento mis propias vivencias, a mi manera, mis propias vivencias y más especialmente las que me han ayudado a lo largo de esta vida a ser más feliz, más alegre y que mi vida sea un caminar gozoso. Vamos a ponernos serios, un caminar gozoso hacia la luz que nos ilumina a todos. Bien, es cierto, será poético si tú quieres y a veces un poco ñoño, pero es cierto, en ese camino gozoso he descubierto técnicas, sistemas, maneras que me han comentado algunos de mis maestros o que los he ido encontrando simplemente a lo largo de la vida por experiencia, y esto es lo que os quiero contar.
a lo largo de todo este canal de vídeo, de todos los vídeos que ya tenéis y que iréis teniendo, y aquí os espero. Espero también a vuestros comentarios y sugerencias, puesto que me interesa ir mejorando cada día este canal de difusión del crecimiento personal y espiritualidad. A que me ha quedado bien. Ole por ti. Pues venga, nos vemos pronto.